Estamos con ustedes, amables televidentes, en esta entrevista con el distinguido amigo Fernando Tavares. Fernando, como consecuencia de esta situación de los inquilinos que tienen que ver con la relación frente a los propietarios, en lo que tiene que ver con el pago del derecho a ocupar algún inmueble, ¿qué nos tiene que decir de un caso que recientemente salió a la palestra pública, donde presuntamente un propietario o un representante de un propietario le estaba requiriendo a una inquilina el pago y resultó que quedó preso por unos 3 años? ¿Qué tiene que decir? Sí, efectivamente. Lo que hemos conocido de ese caso que se relaciona al tema, y digamos, ese caso puede ser producto de la desesperación de un propietario que ante la inercia del inquilino que no paga y no entrega o desocupa el inmueble, y sabe de lo tedioso y largo que es un proceso de desalojo y costoso, opta por hacer justicia con sus manos y ocurre lo que se ha visto en la prensa nacional de que estuvo detenido. Incluso leí que fue condenado a una pena de 3 años por violencia física o verbal contra un menor que había dentro de la vivienda. De violencia infantil. infantil. Aparentemente cuando fue a la vivienda había un menor dentro de la misma y se levantó ese expediente. Y violencia contra la mujer también. Exacto. Y eso es fruto de una ley ineficiente, porque si ese ciudadano tuviera la confianza de acceder al sistema de justicia y de solicitar un desalojo expedito, como estamos estableciendo, en un plazo de 4 o 6 meses, porque sabemos que también no es fácil para el inquilino salir en contravivienda. Si existiese ese proceso expedito, ese propietario no se hubiese presentado a su propiedad e intentado por sus propios medios desalojar a esas personas, fruto de la desesperación. Yo he tenido casos que han llegado a mi oficina donde el propietario tiene 4, 5 y 6 años, entonces un proceso judicial y me solicita: ayúdenme, que ya no sé, ni el propio abogado sabe qué hacer porque acabo de renunciar también, porque es frustrante la situación. Y se ha creado una estrategia de parte de algunos inquilinos que pagan los primeros meses, 3, 4 meses, y después no pagan un centavo más y duran 5 años ahí sin pagar. Y luego se van a otro lugar, dan un depósito, pagan 2 meses o 3 para ganarse la confianza y duran 4 años más. Y lo peor de eso es que el inmueble en un estado de alquiler ilegal y en esa condición no crea plusvalía. Al contrario, pierde su valor en el mercado porque el inquilino moroso lo que tiende es a dejar que se destruya, no se le da mantenimiento, empiezan las filtraciones, empiezan la destrucción de los mobiliarios, la destrucción de los bienes por destino, puertas, ventanas, y es doblemente pérdida para el propietario. Porque ahí se habla, y así lo ha establecido el Constitucional, que los propietarios no pueden cortar en los servicios básicos a los inquilinos. ¿Qué te tiene que decir con eso? Estoy conteste con el Tribunal Constitucional por un asunto de dignidad humana. Estos servicios básicos, pese a que el inquilino sea moroso, a que el inquilino sea de cierta forma incumplidor, por un asunto de dignidad humana se le tiene que permitir el acceso a los servicios fundamentales, agua, hasta recogida de basura. Sí. Todos estos por un asunto de salubridad, un asunto de higiene, un asunto de la vida misma, de sustentar el derecho fundamental más elemental y importante que la vida. Y muchas veces eso se hace porque el interés es subir la renta. Muchas veces son métodos extrajudiciales para lograr un desalojo y se realizan. Y ante la actitud indefensa. Así es. Pero esta ley también tiene que enfocarse en algo muy importante, que solo va a regular las relaciones jurídicas en alquiler de inmuebles, de viviendas con fines familiares y de estructuras comerciales, naves, sea para fábricas, sea para producción agrícola, en lugares urbanos, y queda fuera del marco regulatorio de esta ley los espacios que alquila el mercado público en los distintos municipios del país. Es decir, que se limita a lo que es vivienda familiar y local comercial, ya sea nave industrial, para fábrica, para todo este tipo de... O sea que no están dentro de ese renglón los espacios que se alquilan en las plazas comerciales del país.
que no tienen físicamente un local propiamente, sino es un espacio, mira, tú te pones ahí, pones un tarantín y ahí Mire, tú tienes un contrato de alquiler. ese es un tema muy amplio, porque ahí intervienen dos leyes con relación a eso. Y se lo explicaba a una persona que me decía, ¿cómo así, licenciado, que las plazas comerciales se regulan por la misma ley que esos edificios o esas urbanizaciones que son constituidas por edificios de apartamentos o condominios? Sí, las plazas comerciales y los edificios de apartamentos se rigen por la misma ley, que es la ley de condominios. 5038. 5038, efectivamente. Entonces, cuando en una plaza comercial no existe una unidad funcional aprobada en la declaratoria de condominio, sencillamente están alquilando el área común. Y procesalmente ya el tribunal sería el de tierra. Tierra. Y el dueño de la plaza, no el dueño de la plaza, sino, digamos, el consejo directivo de condóminos que alquila el área común, está usufructuando un área que es de todos. El de tierra sería competente para los conflictos de áreas comunes, pero ya para la falta de pago tendría que ser el tribunal civil. Eso es común ver en muchas plazas, esos módulos que están como en los pasillos. Y uno dice, pero ¿cómo un módulo en el pasillo? Muchas plazas lo han constituido y otras no se han actualizado, y sin embargo cuentan con esos módulos o esas unidades funcionales en áreas comunes que no están debidamente registradas ante la declaración de condominio, que sea un proceso que se realiza por el Tribunal de Tierra o Registro de Títulos. O sea que procesalmente hablando va a haber poca aportación en el proyecto de ley. En ese sentido, no afecta en el tema de cómo se constituye una plaza comercial, sino que va a regular la forma en que se alquila, los montos que pueden cobrar en la plaza comercial y el proceso para desalojarlo. Una especie como de tarifa. De tarifa, sí. Que es lo que aspiramos a que se apruebe. Y probablemente esa ley, ese proyecto de ley, tenga que adherirse a los demás con relación al procedimiento, diría yo. Un tema muy importante que esa ley debe de tocar, Reinaldo, es el famoso 2 y 3. Sí, muy interesante. 2 y 3. Que muchas personas, porque como te digo, en la República Dominicana, quien no vive alquilado tiene una casa alquilada o tiene un familiar que vive alquilado. Es un tema que nos atañe a todos prácticamente. Tema de que si es legal el tercer mes de depósito, sí. Que si son 2 meses o son 3 meses. Bueno, en realidad lo que la ley prevé es que se depositen 2 meses en el Banco Agrícola, con una medida que es puramente fiscal y pecuniaria. Eso en términos jurídicos, procesales, no tiene ninguna utilidad, pero en el contexto histórico en el cual vivía la República Dominicana, servía para capitalizar el Banco Agrícola y que el banco, a través de préstamos blandos, pudiera financiar a los productores. Pero en la actualidad, ese depósito de los 2 meses en el Banco Agrícola, digamos, no tiene una eficacia como lo haría 30, 40 años atrás. Es un elemento que debe de ser eliminado y únicamente prestar una especie de garantía. No sé si serán los 2 meses, para garantizar cualquier destrucción en el inmueble. El tercer mes, que es la famosa comisión, es un asunto contractual entre, digamos, el agente inmobiliario que alquila la propiedad y el futuro inquilino. Lo regule la ley o no lo regule, seguirá siendo un asunto hasta de índole comercial. Yo te presto un servicio y tú me pagas por ese servicio. Incluso el proyecto que anteriormente había sometido el diputado Demóstenes Martínez no hacía mención directa de este tercer mes, pese a que muchos señalaban de que era ilegal, pero a vista y a consideración nuestra no resulta ilegal porque es un asunto de índole comercial. Lo reitero, el agente inmobiliario te presta un servicio de facilitarte, demostrarte y realizar la contratación del inquilinato, y el inquilino accede o no a suscribir ese contrato. Entiendo que ese tercer mes no podría ser eliminado porque es un asunto ya de índole comercial. Fuera de, incluso sería un tercero, porque la comisión no la cobra el propietario, la comisión la cobra un tercero, fuera del contrato de inquilinato entre inquilino y propietario. ¿Y no contempla ese proyecto de ley también que el propietario por lo menos tenga la posibilidad de inspeccionar el inmueble para prever algunos deterioros de reparaciones locativas que sean necesarios? Porque a veces hay personas en calidad de inquilinos
que viven en una propiedad y no pintan, no reparan, se daña una manguera, se daña una... y se queda como si nada. Entonces, eso yo entiendo que eso debe también estar regulado. Tanto el Código Civil como el decreto 4807 dispone esa facilidad y esta ley viene a ratificarlo por un asunto de seguridad y de preservar la propiedad privada. Y al final de cuentas lo que el propietario cede es el uso y disfrute de la propiedad, pero el derecho absoluto de propiedad y la disposición de la cosa es del dueño. Y al final de cuentas, como retornará a sus manos para usarla, debe de, pese a que el inquilino tiene que cuidarla como buen padre de familia, y digamos también como buena madre de familia, para ser inclusivo, no queda fuera esta medida de que el propietario pueda ingresar al interior de la vivienda y verificar las condiciones de la misma. Ojo, que siempre trae discusión el tema de que un inquilino llama al propietario y le dice, se acaba de dañar una llave, se acaba de dañar un bombillo, una roseta. Mire, ese tema está ya resuelto y lo va a repetir la próxima ley. Amables televidentes, continuamos en unos segundos.